Ahora, cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos a meter de vuelta en la discusión de los sueldos, algo que durante toda la semana pasada estuvimos conversando mucho. Tiene la gentileza de atendernos Sergio Palazzo, que es el secretario general de La Bancaria y también referente de todo un sector de la CGT. ¿Cómo estás, Sergio? Alejandro Berkovich te saluda. Hola, Ale, un gusto saludarte. Bien, no, el gusto es mío. Ustedes la semana pasada estuvieron con el presidente celebrando no solo un congreso bancario, sino también de algún modo la reapertura de su paritaria y el hecho de que ¿cuánto van a tener ahora de incremento salarial en 2021? En el 2021 la totalidad que va a percibir un bancario es 45,1. 2,1 nos reconocieron de la paritaria del año anterior que habíamos quedado desfasado, hasta ahora un 43 por lo que va del año, y en diciembre tenemos una revisión antes que finalice el acuerdo, es el último mes del acuerdo, para revisar nuevamente cómo están los números, y además firmamos el bono del día del bancario que lo actualizamos y empieza en 100.000 pesos hasta 170.000 aproximadamente. Eso es el bono por única vez que cobran el día del bancario. Exactamente. Ahora, el básico, y esto te lo pregunto sabiendo que muchos del otro lado lo van a escuchar con envidia, pero ¿cuánto arranca un bancario cuando empieza? Y va, con este incremento está en 115.000 pesos aproximadamente al inicio. Alguien que entra a atender en, no sé, recepcionista, digamos. Sí, el que recién ingresa al banco, en cualquiera sea la actividad, rama administrativa, ordenanza o maestranza. O sea, no, ya si entra cajero, por ejemplo, tiene un sueldo mayor. Claro, ya tiene falla de caja, con lo cual se le incrementa. Por supuesto que es un adicional sujeto a riesgo y como tal, si no tiene falla, lo percibe y si tiene fallas, se le computa desde ese adicional, se le descuenta. ¿Cuánto gana un oficial de cuentas, por ejemplo, el que está en los cubículos, que te ofrece el paquete, que te sigue si tenés un cliente? Generalmente depende de la jerarquía, son auxiliares algunos de ellos. Nosotros tenemos una tabla por antigüedad que va incrementando el sueldo por años de servicio, ¿no? Sí. Un jefe de área, por ejemplo, un jefe de sección, que podría ser que está a cargo de los que venden, se multiplica su salario básico por 1.85. O sea, 200 lucas más o menos. Un poco menos. De ahí tenés que deducir después las cargas sociales, tenés que deducir el impuesto a la ganancia. Estás hablando de brutos. En el impacto que tiene. Claro, de brutos, no de netos. Pero bueno, evidentemente son sueldos de los más altos de la escala salarial de Argentina y tiene que ver eso con que están en un sector que además gana mucha guita y bueno, enhorabuena que lo conquisten. Ahora, vos estuviste con el presidente y de algún modo, a la par del apoyo que él profesa hacia vos como sindicalista, sí, vos también se lo retribuís al estar junto con él. Y la pregunta es, con las demás paritarias, ¿no crees que está haciendo un poco amarrete el gobierno? Mira, creo que no, hay una señal muy clara, ¿no? Cuando nosotros habíamos suscrito a principio de año, cuando fue la pauta presupuestaria del 29%, un acuerdo del 29 hasta agosto con una revisión en septiembre y otra en noviembre. Sí. Es decir que si vos tomabas la referencia hasta mayo nosotros estábamos por encima de la inflación, quizás con la inflación de junio hubiéramos quedado por debajo, porque el último tramo de ese acuerdo se percibía en agosto, que era un 6%. Uh-huh. Nosotros cuando analizamos la situación de la proyección de estos meses de inflación y dándonos cuenta que iba a quedar por debajo de ese 29 que habíamos firmado, pedimos un anticipo de la discusión de la revisión para septiembre y un adelanto de la aplicación del último tramo de ese 6% que se aplicaba en agosto, lo pedimos para junio. Y ahí es cuando se redondeó el 45,1%. Exactamente. La decisión del sector empresario fue que no era necesario reunirse hasta septiembre, pero tomó una decisión política el ministro, obviamente hablada con el presidente, de aceptar el pedido de la asociación bancaria, reabrir la paritaria, y ahí, bueno, ya en la mesa de negociación se adelantó, no para junio, pero sí para julio, ese 6% que quedaba, quiere decir que en julio ya está cobrando el 29, uh-huh, y después se acordó la diferencia para llegar al 45,1. Mira, tengo una lista acá, adelante mío, de todos los gremios que firmaron por abajo del 45, y son todos, salvo 2 o 3 contadas excepciones. Cuando le preguntamos esto al jefe de gabinete la semana pasada, él dijo, se van a ir reabriendo, porque además tienen todas cláusula gatillo. Ahora, ¿alcanza con eso, Sergio? Porque eso es empatar, con suerte, y venimos de 3 años de que el sueldo, bueno, sea castigado de manera tremenda.
Bueno, en nuestro caso pudimos sostener el poder adquisitivo durante los 4 años de Macri y el primer año de pandemia también, y hasta ahora, por la forma en que estamos acordando, mes a mes nosotros estamos siempre un poquito por encima de la inflación. Hay que ver cuando termine el acuerdo a fin de año cómo quedamos, pero nosotros arrancamos el primer tramo con... Nosotros al mes del 1 de abril ya estábamos cobrando el 23% de ese 29%, por ejemplo, y la inflación no había llegado a eso. Quiere decir que si uno lo va midiendo en esos términos, íbamos ganando. Sí sé, claramente, como todos, que muchos trabajadores y muchas actividades perdieron poder adquisitivo durante los años de Macri, también lo perdieron algunos en la pandemia. ¿Y? El presidente lo que expresó el día que estuvo en la asociación bancaria, que además suscribió el acta nuestra salarial, un hecho verdaderamente importante para nosotros, sí. Lo que dijo fue que si algo le preocupaba y algo que quería, que estaba muy contento de haber acompañado la firma del acta, en que nos habíamos puesto de acuerdo, y que si hay algo que él quería era que los salarios le fueran ganando a la inflación, porque durante varios años perdieron. Y la política que expresó el jefe de gabinete en una reunión que tuvo con empresarios y dirigentes sindicales, en una reunión que armó de precios y salarios hace 2 meses aproximadamente, sí, fue muy claro cuando dijo: nosotros pretendemos que los salarios este año le ganen a la inflación. Quiere decir que va a ir en ese sentido y dependerá de lo que presionemos y pujemos nosotros desde los sindicatos para que así se cumpla. A eso iba, la decisión política está. Ustedes han presionado y empujado. ¿Falta un poco más de empuje en otros gremios para reabrir más rápido las paritarias? No, cada uno, yo generalmente no hablo de otras paritarias porque cada uno negocia de acuerdo a la actividad, las condiciones en que está la actividad, de acuerdo a los acuerdos que tiene, y a lo mejor en otros lugares quizás no haga falta porque por los tramos en los que han arreglado todavía la inflación no los alcance. Lo nuestro fue más una previsión que otra cosa, ¿no? Pero yo calculo que con una decisión política como la que ha expresado el gobierno en la persona del presidente, que quiere que la inflación, que los salarios le ganen a la inflación este año, yo creo que está dadas las condiciones como para ir por un aumento superior. Espera que está apagado ahí. Te saluda Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo estás? Vos sabés que te están escuchando en este momento médicos, médicas, intensivistas que están desde hace más de 1 año y medio, luchando de manera sin descanso, ¿no? Y una de ellas me dice: pregúntale qué opina de un médico que arranca en 50.000 pesos por 50 horas semanales con 8 guardias por mes. Que obviamente debería tener un salario mayor. Yo creo que hay que mirar la canasta familiar y a partir de ahí los salarios tienen que cubrir como mínimo la canasta familiar que prevé la vida digna de cualquier ciudadano. Esa es mi opinión. Ese es el médico. ¿Y el enfermero que gana menos todavía y que arriesgó la vida hace 1 año y medio? Sigo opinando lo mismo, es decir, cualquier salario que haya en la Argentina tiene que estar por encima de la canasta familiar. Bueno, ahora entonces llegamos a la discusión. El jefe del Sindicato de Sanidad es el de la CGT y tiene a su cargo que el personal de la salud esté ganando estos sueldos de miseria que recién te contaba Noé. ¿No hay inacción ahí, Sergio? Mira, por lo que leí, porque el otro día me llegó un comunicado el jueves, el viernes, creo que lanzan un plan de lucha como para recomponer la situación de su paritaria. La actividad en la que se desenvuelven es una actividad sobre la que tendrá que opinar él. Muchas de las clínicas muchas veces están atadas a pagos que no le efectúan inclusive de distintos lugares, no tienen una regularidad de pago como puede tener. Es decir, para mí la discusión no es que se me hace más fácil, pero sí tengo una discusión distinta porque pertenezco a una actividad que genera constantemente ganancias. Pero no ustedes, sé cómo será la situación en las clínicas. Esa distinción la hice apenas te empecé a entrevistar, porque es cierto que eso es una ventaja para ustedes. Ahora, vos también encabezás un sector de la CGT, un sector del movimiento obrero, que en su momento parecía ser más enérgico en los planteos respecto de la conducción. ¿No hace falta, insisto, otra conducción de la CGT para que se exprese, como se expresan las presiones de empresarios en el gobierno, el punto de vista de los trabajadores? Nosotros lo sostuvimos desde siempre, que la CGT necesita un proceso de unidad con un programa, y en ese programa tiene que estar claramente definida la situación no solo salarial, sino de todas las actividades. Creo, y por eso no integramos desde la Corriente Federal en su momento el Consejo Directivo de la CGT, precisamente porque teníamos esa diferencia. Esperemos que ahora que se levanten las restricciones para hacer asamblea y congreso se pueda
definir una nueva CGT donde estén todos los sectores integrados. Creo que en la unidad de todos y en la variedad de la discusión se puede alcanzar precisamente ese objetivo que vos planteás. Si seguimos desunidos, difícil va a ser representar acabadamente a los trabajadores en los intereses que nos confieren, ¿no? Estamos hablando con Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria. Un par de preguntitas más, Sergio. El caso de Mercado Libre, y puntualmente en lo que te concierne a vos, Mercado Pago, suele ser motivo de debates por encuadramiento sindical. Ellos todavía tienen parte de su personal que trabaja en la pata fintech y no está encuadrado como bancarios, ¿verdad? Sí, pero más allá del encuadramiento sindical, que es lógico y razonable que nosotros desde nuestra organización lo planteemos, nosotros lo que planteamos concretamente es que actúan como banco y tienen que estar alcanzados por las regulaciones del Banco Central. Es una empresa que toma dinero público, ahorro público y lo presta. Eso está prohibido por la ley y tiene que ser un banco, eso lo tenemos claro, en principio porque es una competencia desleal con quienes generan trabajo para trabajadores bancarios. Y segundo, también por el tema del encuadramiento sindical. Ellos lo siguen teniendo en distintas actividades, menos en bancario, y por supuesto los trabajadores deben percibir menos y tener menores condiciones de trabajo. Recién ahora el Ministerio de Trabajo sacó una resolución, hará un par de meses, donde nos da una simple inscripción, no nos ha dado una ampliación de la personería gremial, una simple inscripción, con lo cual nosotros ahora estamos en condiciones de ir, buscar afiliados y después discutir el encuadramiento de esos trabajadores, ¿no? Cosa que vamos a hacer claramente porque sostenemos que son trabajadores que están desarrollando tareas financieras como si fueran un banco. ¿Cuántos son más o menos los que debieran ser bancarios si no son en Mercado Libre y Mercado Pago? Por lo que tenía entendido hasta el año pasado, porque no tenés mucha información tampoco, porque es un mundo donde no sabés, te los ponen a todos como desarrolladores tecnológicos y vos vas a mirar y seguramente están vendiendo créditos o están haciendo operaciones financieras, pero en un principio alcanzaban a 1.500 trabajadores aproximadamente. Entiendo. Las entidades bancarias también tienen parte de su personal que no tiene esos sueldos buenos del encuadre bancario, que son los vigiladores, los que están en la puerta. En muchos casos son los primeros que te atajan cuando entras a un banco. ¿Ustedes los piensan incorporar en algún momento? Mira, dentro de las tareas que figuran en el convenio colectivo de trabajo está que las empresas tienen que tener, tienen convenio, es decir, tanto los ordenanzas como los vigiladores. Nosotros lo venimos reclamando, la banca pública por lo general tiene vigiladores que son propios y también contrata Policía Federal, y los bancos privados no. Nosotros hemos seguido y seguiremos reclamando que esos trabajadores estén encuadrados, y si los toman de una agencia de seguridad, que le paguen el sueldo de bancario como tercerizado, pero como sueldo de bancario, como cuando contratan para una campaña, por ejemplo, de tarjeta o algo, que los tienen que contratar bajo convenio bancario aunque sean tercerizados. La última tiene que ver con las obras sociales. Ustedes, supieron tener una de las obras sociales más grosas, ¿no?, del sistema sindical. Ahora está no en las mismas condiciones que en ese entonces, pero te quiero preguntar sobre la propuesta que hizo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay que unificar el sistema sanitario? En principio no he tenido acceso a leer cuál es el verdadero proyecto, porque todo el mundo habla del proyecto, pero terminan todos en un concepto que es unificar. Sí, no hay, parece ser que no hay, ¿no? Claro, es hablar sobre una entelequia. Sí puedo decirte algunos conceptos sobre eso. Hay cosas que sí deberían unificarse. Por ejemplo, hay obligaciones que tiene que cumplir la superintendencia a través de distintos programas por los cuales después te devuelven plata, por ejemplo a través del SUR, lo que antes era el APE. Si vos tenés medicación que tiene un impacto fenomenal sobre los presupuestos de las obras sociales, que después te las reintegran por vía subsidio, yo creo que tiene mayor poder la superintendencia o algún organismo del Estado para que compre en nombre de todo y de lo que se tiene que hacer cargo se haga cargo en lugar de financiar a las obras sociales. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Pero tendrían que, de algún modo, desaparecer en ese...? No, en absoluto. Pueden convivir los tres sistemas, pero hay cosas, vuelvo a decirte, mira, te doy un ejemplo muy claro. Sí. Vos tenés una medicación, nosotros tenemos un par de afiliados, no voy a dar nombres, ni banco, ni nada, que nos insumen 15 millones de pesos por mes los dos en una medicación muy rara que hay, muy cara. ¿Sí? Esa medicación que tendría... te terminan devolviendo por vía de subsidio, se llama, está regulado todo, cuál es la medicación, cuál es la patología, y te lo terminan devolviendo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no te actualizan de acuerdo a los valores del medicamento. Pasa un año, dos, y recién te actualizan los valores. Quiere decir que cuando te lo devuelven,
te lo devuelven a los 3-4 meses y te lo devuelven a un valor desactualizado. Y cuando en realidad el que te está dando la plata, por vía de subsidio, antes era reintegro, ahora le pusieron el término de subsidio de hace unos años atrás, el que se tiene que hacer cargo es la superintendencia. Entonces vos decís, ¿para qué me desfinanciás a mi obra social? ¿Para qué termino perdiendo con relación al valor porque no me lo actualizás si sos vos el responsable de otorgarlo? Así como en bancario en cada una de las obras sociales, bueno, compren el mismo medicamento porque no debemos ser los únicos que tenemos el problema. Tiene mayor poder de compra, mayor poder de logística para entregar, mayor poder de pago y de volumen. Cuando hay volumen podés bajar el precio. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros? Ahí sí tendrías que integrar los sistemas y hacer una sola compra, por ejemplo. Lo que no implica que desaparezcan las obras sociales, sino que lo que se tiene que hacer cargo el Estado puede unificar el sistema de obras sociales con ellos y hacerlo el Estado. ¿No es una forma de disciplinarlos, de domesticarlos a los sindicalistas, tener esta deuda todo el tiempo por los servicios, las prestaciones especiales y demás? Yo creo que siempre ha actuado como un factor de presión sobre la dirigencia sindical. Después está en que vos la aceptes o no la aceptes la presión. Claro. Pero el solo hecho de que vos tengas una deuda y no te la paguen de cosas que tiene que hacerse cargo o un organismo estatal, termina perjudicando la salud de los afiliados y después terminan en una situación de presión indirecta. Vos tenés que ir a pedir que te devuelvan lo que es tuyo. Creo que la mayoría ha utilizado eso como un elemento de presión. Después está en cada dirigente si la acepta o no la acepta la presión, ¿no? Vos que sos radical y tenés ahí la réplica del bastón de Alfonsín en tu despacho. Este fin de semana salió Facundo Manes como candidato para revivir el radicalismo bonaerense. Vos venís de otra provincia, pero ¿creés que el radicalismo está ahí? Mira, te voy a contestar indirectamente la pregunta. Cuando uno se pregunta qué es un candidato a presidente de un partido, es el que expresa la síntesis de la lucha histórica y el que mejor va a expresar la doctrina de ese partido. Sí. Y cuando yo veo que los dos últimos candidatos del radicalismo están en el frente de todos, porque uno se llama Leopoldo Moró y el otro candidato era Ricardo Alfonsín, uno es diputado y el otro embajador, me parece que tendrían que dar muchas explicaciones los que se quedaron en el partido, no los que no estamos en el partido. Sergio, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, respondiendo a todo, temas vinculados a tu bolsillo, a la política y algo más.